El territorio mexicano cuenta con innumerables refugios para especies extraordinarias. Sus costas son elegidas por la ballena gris para reproducirse. Sus bosques son refugio de la mariposa monarca, que año con año regresa durante el invierno. Aquí encontramos el segundo arrecife más grande del mundo. México también es albergue del 39% de los mamíferos marinos y de una tercera parte de las especies cetáceas marinas del planeta. Existe un desierto con 400 volcanes extintos y la mayor congregación de cráteres gigantes de la Tierra. Y 176 áreas naturales protegidas, 5 de ellas consideradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. A través del viaje que estamos a punto de emprender, conoceremos estas obras de la naturaleza que forman parte ya de las grandes maravillas del mundo. En los estados de México y Michoacán se encuentra una vasta región, hogar de miles de animales, árboles y plantas. Biólogos, ingenieros forestales, licenciados en ecología y educadores ambientales vigilan, protegen y conservan este ecosistema. Todos ellos son los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que administra y regula estas áreas en nuestro país. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es un área natural protegida, uno de los 5 sitios naturales inscritos en el listado de Patrimonio Natural de la UNESCO, y estamos a punto de conocerlo. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Ubicada en el centro oeste de la República Mexicana, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca abarca territorio michoacano en un 70% y el restante es suelo del Estado de México. Las especies que migran siempre escogen los mejores lugares para poder reproducirse o resguardarse. Y por alguna razón maravillosa escogieron este territorio de Michoacán y el Estado de México, estos bosques de oyamel, por sus características. Son sabias. Bueno, aquí en la reserva se presenta un rico mosaico de vegetación, principalmente caracterizado por 5 tipos de vegetación. Por supuesto, altitudinalmente hablando, pues está el bosque de oyamel, que se encuentra por encima de los 3.000 metros de altura. Si nos vamos hacia la cota altitudinal más hacia abajo, vamos a encontrar asociaciones de oyamel y pino, posteriormente de pino-encino, y luego vamos a encontrar bosques de encino, y en las partes más bajas y en las barrancas, bosques de cedro. Las áreas naturales protegidas son sitios que no han sido modificados por las actividades humanas y que están sujetos a un cuidado especial de protección y conservación. En la reserva, los bosques y todas las especies son protegidas, pero es indudable que hay una que llama más la atención de la gente.
y su llegada es motivo de celebración. La mariposa monarca. La presencia de la mariposa monarca durante el invierno en los bosques de Oyamel es un fenómeno conocido desde tiempos ancestrales por los pobladores de la región y es parte intrínseca de su historia y tradiciones. Cuando amanecía, ya estábamos esperando a las mariposas y como le digo, yo vivía en una calle que se llama Lerdo. Entonces por ahí por la calle bajaban, pero como ríos de mariposa y pues estábamos allí atrapándolas según nosotros, ¿no? Y no, era una maravilla eso. O sea que pues ese animalito no sé desde dónde vendrá, pero pues que sea qué signifique eso de que viene nada más en la temporada cada año. Quién sabe, parece que dijeron que aquí se venía a reproducir, no sé, cómo será esa cosa. Es una cosa impresionante cómo están las ramas de los árboles, bueno, anchísimas de tanta mariposa que hasta llegan a caerte las ramas. Y también una cosa que me impresionó fue el suelo, como virgen, ¿no? Muchas hojas, un suelo como si casi nadie lo pisara. Es una mezcla de emociones, o sea, el estar en el bosque, los árboles, que estar caminando un ratísimo para llegar allá, porque nos íbamos caminando nosotros, ver así los árboles llenos de mariposas y de repente ver que cruzan enfrente de ti, se posan en tus manos, es no sé, una mezcla de emociones muy fuerte y muy padre. Los pobladores aguardan ansiosos la llegada de la monarca. El recuerdo de su revoloteo todavía está presente. Es cuestión de días para que empiecen a llegar las primeras. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y sus bosques de Oyamel son vigilados día y noche por los guardaparques para asegurar su supervivencia. Nosotros hacemos vigilancia, recorridos de vigilancia, pero básicamente cuestiones de monitoreo. Y es como cualquier paciente, ¿no? Que te toman la temperatura y demás para ver, te hacen análisis de sangre para ver cómo estás. Y si ves que algo cambia, entonces habría que revisar y ver. Para eso es toda esta parte del monitoreo que nosotros estamos haciendo con estos objetos de conservación. Bueno, en este momento estamos llevando a cabo la instalación de las redes de niebla con el objeto de desarrollar lo que se conoce como redeo o anillado de aves. Nos va a ayudar a capturar algunas hembras que nos va a permitir ver algunos parches de incubación y ver cómo las especies se están reproduciendo y cómo están mudando algunas de ellas. Parte del trabajo de los guardaparques es monitorear que la población de ciertas aves depredadoras de mariposas monarcas no se salga de control, ya que esto podría implicar un daño a la comunidad de las mariposas. Bien, nada más vamos a checar que no tenga nada de basura, que esté bien tensa las cuerdas y pues vamos a esperar alrededor de 1 hora para ver si tenemos suerte y podemos capturar algunas aves. Vámonos al siguiente paso, ¿no? En el caso de aquí del bosque de Oyamel, de la reserva, también tienen aprovechamientos forestales comunitarios. Para eso primero ellos hacen un estudio del bosque. En este caso del estudio del bosque se trata de saber cuánto está creciendo, cuánto está engrosando cada uno de los árboles. Antes de hacer las extracciones se toman los datos de la especie del árbol, la altura. Con la forcícula podemos tomar el diámetro de cada uno de los árboles. Todos esos datos se van anotando en los formatos para posteriormente los técnicos pues hacen sus cálculos para saber con qué cantidad o con qué metros cúbicos de arbolado se cuentan en cada uno de los parajes y cuánto es lo que está engrosando, digamos, año con año. Ya después vienen los permisos para que sean extraídos los árboles que son seleccionados.
14.40. Quitamos estos para liberarle espacio a los más pequeños, para que puedan desarrollarse y crecer. Digamos que estos árboles ya cumplieron su función dentro del bosque, y para poder regenerar la masa forestal pues hay que extraer los árboles ya maduros. De 20 grados hacia el norte. 20 grados norte, orientación. Sí. Ajá, y ya están tomados los datos. El árbol de oyamel es protagonista en varios escenarios. Sus bosques son santuarios para la mariposa monarca y pulmones de la ciudad más grande del mundo. Por eso es necesario que los guardaparques monitoreen constantemente estos árboles para asegurar su estado de salud, procurar que siempre se esté renovando la masa forestal y buscar que el bosque permanezca en condiciones favorables. Cada uno mide de 40 a 60 metros de altura, lo que mide un edificio de entre 17 y 26 pisos aproximadamente. Y siempre se encuentra en lugares con pronunciadas pendientes y climas fríos o templados. Son precisamente estos bosques los elegidos para albergar a las millones de mariposas monarca que permanecen en sus ramas durante el invierno y son testigos de su reproducción y migración. Los guardaparques se encargan de proteger la reserva de todos los peligros, incluso de la mano humana. Y si esos peligros como la tala de árboles y los incendios no se pudieran controlar, el país perdería un inmenso pulmón generador de agua y oxígeno, además de que las mariposas monarca no tendrían a dónde llegar después de recorrer enormes distancias. Cada año la mariposa monarca cruza el continente americano en una travesía de 4.500 kilómetros. Cada noviembre, millones de mariposas llegan a estos bosques. Cada año la mariposa monarca cruza el continente americano en una travesía de 4.500 kilómetros. Su objetivo es evitar el frío invernal del norte y aprovechar el clima cálido del bosque, el cual es necesario para su reproducción. Cuando comienza la migración, la mariposa comienza a alimentarse precisamente de plantas que encuentran a lo largo de la ruta migratoria. Y se alimentan también y toman un poco de agua para robustecerse y estar cargadas de energía que van a requerir o necesitar para cuando lleguen a invernar en México. Porque cuando están en México, de eso se trata precisamente, vienen a dormir, a hibernar, no a alimentarse. Entonces es bien importante que las mariposas cuando llegan a México lleguen en términos llanos, gordita, llena de grasa, porque es de la manera en que se va a estar autoalimentando. Para hacer el viaje, se concentran durante 4 meses y al llegar a la reserva de la mariposa monarca, hibernan en colonias que van de 0.5 a 3 hectáreas, lo que resulta extraordinario, ya que después de estar dispersas en 5 millones de kilómetros, se juntan en pequeñas colonias. El hombre, en función de su tamaño, peso y amplitud de pisada, tenía que caminar alrededor de 365 días alrededor de la Tierra para poder equiparar la migración de la mariposa monarca. A diferencia de otras mariposas que vuelan casi al ras del suelo, las monarca vuelan aprovechando los vientos del norte a una altura de 100 metros. Tienen un sofisticado sistema de navegación que contempla la altura del Sol y el análisis de la luz que las orienta hacia el sur. Esta orientación es transmitida genéticamente, lo que les permite saber cómo llegar al lugar donde residieron sus antecesoras.
El ciclo de vida de la mariposa monarca está dividido en fases. 4 días como huevo, 2 semanas como oruga y 10 días como crisálidas hasta llegar a la fase adulta de mariposa. Al término de la metamorfosis aparecen las alas color naranja y negro dentro del capullo translúcido. Esto marca la salida del adulto de la crisálida, que alcanzará una envergadura de 8 a 12 centímetros. Mientras otras especies de mariposas viven solo 24 días, la mariposa monarca puede vivir hasta 8 meses. Es en este sitio donde se da la primera generación de mariposas monarca. Comienzan a migrar hacia el norte. Nacen, se reproducen y mueren. Vuelven a dar origen a una cuarta generación y esta cuarta generación al reproducirse va a dar lugar u origen a la que se le llama especie Matusalén, que es propiamente la especie migratoria o de larga distancia que la vamos a tener al siguiente año nuevamente en sus áreas de hibernación en México. Las mariposas son de vital importancia en el ciclo de la vida como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico en los bosques que habitan. Esto quiere decir que son necesarias para la reproducción de diversas especies de flora, ya que las polinizan, y que su desaparición podría implicar la extinción de estas, afectando el ecosistema. Por ejemplo, algunas especies de fauna no tendrían con qué alimentarse, incluida la propia mariposa que se alimenta de hojas, tallos, flores y su néctar. Pero la mariposa monarca no es la única especie que busca refugio en estos bosques. En la reserva viven el venado cola blanca, el coyote, la zorra gris y el mapache. Además, es posible encontrar cientos de plantas y 211 tipos de hongos. Bueno, esta es una especie de zorzal, es la especie Catharus mexicanus, es una especie endémica de las montañas de México. Cuando nos referimos que es una especie endémica, quiere decir que es única y que en ninguna otra parte del mundo la vamos a poder encontrar. La mariposa monarca en este caso representa un alimento disponible durante 5 meses para estas especies. La calandria, por ejemplo, hace una incisión a lo largo del vientre de la mariposa y se alimenta propiamente de su grasa, dejando de lado las alas, que es aparentemente donde se concentran los tóxicos de la mariposa. Bueno, de entrada observamos que presenta aún un poco de comisuras, estas tonalidades amarillas en la parte posterior del pico, lo cual nos indica que es un ave de primer año, quiere decir que nació este año. Pudo haber nacido entre mayo y agosto. Y bueno, ya tiene un plumaje bastante claro y en este caso también vemos que es un ave que se alimenta de frutos por el tipo de excreta que está llevando a cabo. Tiene presencia de vibrisas, que son esta especie de plumas modificadas que se encuentran rodeando su pico. Y estas vibrisas le ayudan propiamente de alguna manera para capturar insectos, lo cual nos indica que también es una especie insectívora. Posteriormente se procede a meterlo en una bolsita para trasladarlo a la estación de monitoreo, que es donde tenemos los anillos, las reglas, la báscula para pesarlo y saber en qué estado reproductivo y en qué estado de salud se encuentra el ave. Este es un ave en muy buen estado de salud. Se ve que tiene su plumaje de primer año y de aquí en adelante pues también vemos que su cola es bastante bien definida. Usualmente cuando el ave ha mudado en varias ocasiones presenta desgastes en las partes superiores de las mismas y en este caso pues vemos que es un plumaje en bastante buen estado. Lo que tenemos claro es que el número de registros que se llevan a cabo de manera anual nos dan la idea o el indicativo que su población es bastante estable. Lo que hace única a esta reserva es precisamente el fenómeno de migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca. El fenómeno como tal es lo que hace único a esta reserva y que de hecho da lugar o dio origen a la conformación y el decreto de esta área natural protegida. Si lo vemos desde el punto de vista como importancia, tendríamos que dejar de lado un poquito a la mariposa monarca y decir que en estos bosques se generan una gran diversidad
de servicios ambientales como agua, oxígeno, carbono, que son de gran utilidad para cubrir de alguna manera las necesidades que tiene la gente que habita dentro de esta reserva. Uno de los aspectos fundamentales de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es la recarga de los mantos acuíferos, alimentando un total de 23 manantiales y 8 presas en los 2 estados que abastecen a los centros urbanos y localidades de la región, así como a las ciudades de México y Toluca. Mes con mes hacemos monitoreo con personas de la comunidad de Angangueo y Ocampo, que estamos capacitando para que en un cierto punto ellos realicen el monitoreo en los cuerpos de agua que tienen cerca de sus ejidos. Cuando nosotros tengamos otro evento, otro tipo de trabajo, ellos pueden realizar el trabajo en lo que es su ejido, que comprende dentro de su ejido. El procedimiento que utilizamos fue incluir algunas gotas de unos químicos, por ejemplo, yoduro de potasio, ácido sulfúrico, y encontramos que el pH está dentro de lo normal. Por primera vez en mucho tiempo, la supervivencia de la mariposa monarca se encuentra en peligro. Uno de los mayores peligros que actualmente está enfrentando está relacionado con sus zonas de reproducción. Y las zonas de reproducción están básicamente en el territorio de Estados Unidos. La pérdida de la especie que es las asclepias, que son 3 especies de un género de las asclepias, de las cuales casi depende particularmente toda la parte de la reproducción de la monarca, pues están siendo seriamente eliminadas. Y básicamente por los campos de cultivo y por el uso de una serie de herbicidas para su eliminación. Entonces, al no tener estas plantas en donde básicamente las monarcas ponen sus huevecillos y empieza todo el ciclo reproductivo, pues está eliminando pues las hembras y está eliminando pues las posibilidades futuras de poderse reproducir generaciones completas. Actualmente, la mariposa monarca se encuentra entre las 10 especies más amenazadas según el Fondo Mundial para la Naturaleza, debido a la degradación de su hábitat, el uso de herbicidas y pesticidas y los efectos del cambio climático. Estos bosques están bajo amenaza constante, ya que su madera es muy codiciada y esto ha ocasionado el deterioro del entorno y la reducción de sus poblaciones. Hoy, la tala clandestina de estos árboles es un grave peligro para este importante ecosistema. Yo todo el tiempo ando, casi la mayoría del tiempo en el campo, entonces pues realmente a veces tienes tú esa posibilidad de encontrarte con algún grupo de talamontes o con gente que no te conoce, ¿no? Pero la mayoría de las veces que salgo a los recorridos de campo, vamos acompañados por la gente de los ejidos y comunidades a donde vayamos, ¿no? Los peligros también es un peligro principal, los incendios. Si nosotros no ponemos de nuestra parte como comunidad, se incendia el bosque y definitivamente se acaba el bosque y no vamos a tener mariposa. Bueno, un incendio forestal lo puede provocar básicamente la mano del hombre en diferentes modalidades, por descuido, por fogatas que a veces dejamos mal apagadas cuando somos turistas, acciones de vandalismo también en lugares donde hay litigios. Pues hemos encontrado que de repente llega a la otra parte y llega y le prende.
cuestiones también para borrar evidencias de aprovechamientos no autorizados, de aprovechamientos forestales no autorizados, borran la evidencia, por eso le prenden lumbre. Y por cuestiones naturales, pues puede ser por descargas eléctricas. La región de la Monarca a principios de los años 2000 pues tuvo un impacto súper fuerte por las cuestiones de la tala, ¿no? La tala ilegal, la tala de gran escala. Y hubo el trabajo de los 3 órdenes de gobierno, los ejidos y las comunidades, y todo el mundo trabajó fuertemente durante 6 años, muy fuertemente. Y en el 2006 fue cuando empezó a disminuir, pero se necesitaba la labor en todas las escalas, ¿no? Para que eso pudiera parar. Y la zona de amortiguamiento siguió todavía este tipo de gente que ni siquiera era local, gente de fuera que venía y talaba. Y por eso todo este grupo de ejidos y comunidades se organizaron y pusieron sus propias vigilancias comunitarias para defender su propio territorio. Años anteriormente, el ejido se abastecía de la tala ilegal, pero pues poco a poco nos hemos dado cuenta que pues no precisamente tienen que derivar la cantidad de arbolado para que ellos puedan sobrevivir o salir adelante, sino que también hay otras formas de no afectar el bosque y a la vez obtener algún ingreso hacia la comunidad. Pues hay deslaves, hay erosión del suelo y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que nosotros enfocarnos a cuidar el bosque, porque si no cuidamos el bosque, estamos acabados. El bosque es vida y sabemos que de ahí dependemos mucho, no solamente nosotros, las comunidades y ejidos, todo el mundo dependemos de ahí. La mariposa no solo es el símbolo de la reserva, también lo es de tradiciones ancestrales como el Día de Muertos, pues los pobladores de esta región creen que con la llegada de la mariposa arribarán las almas de sus difuntos. Los primeros días de noviembre me acuerdo mucho que íbamos al panteón y llegaban las mariposas, ¿no? en gran cantidad a la zona del panteón, y pues en todo el pueblo de Angangueo se llenaba de mariposas en esa época. Esa parte la recuerdo mucho porque pues bueno, coincide entre el festejo de Día de Muertos con la llegada de la mariposa monarca aquí a estos sitios. Para muchas personas mayores, las monarcas representan las almas de sus muertos. Para los habitantes del México prehispánico, las mariposas o papalotl tuvieron un papel importante en su religión y mitos, por lo que fue ampliamente representada en sus manifestaciones culturales y artísticas. A mí me contaba mi padre y mis abuelos, el Día de Muertos, cuando la mariposa bajaba a nuestra comunidad y todo eso, decían ellos que esa mariposa eran sus difuntos que venían a visitarlos. La gente que vive aquí en el territorio ama su tierra. Y se identifican con las mariposas, y las mariposas son ese símbolo de transformación. Tienen esa imagen hacia todos los seres de que tener esa capacidad de renovarnos, ¿no? Siempre dicen que hay que renovarse o morir, y bueno, las mariposas son esa metamorfosis y esa parte de transformación en donde todos los seres humanos deberíamos de transitar. Los mazahuas y otomíes asociaron la llegada de la mariposa a los ciclos de producción agrícola, llamándola la cosechadora, porque la mariposa visitaba sus tierras en la etapa de las labores de cultivo y se retiraban justo al inicio de la preparación de la siembra.
Pero la mariposa no es la única especie que forma parte de los mitos y leyendas de los pobladores. Existe un anfibio en este bosque al que se le atribuyen grandes poderes. Tal vez estos mitos no le han ayudado a mantenerse a salvo de la sobreexplotación. En náhuatl, axolotl significa monstruo de agua y es una de las especies más amenazadas en México. No se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por eso, el ajolote es una especie endémica. Además, la contaminación de arroyos, la sedimentación, la tala y el sobrepastoreo han provocado que esta especie esté en peligro de extinción. Estamos llevando a cabo la extracción o colecta momentánea de esta especie para tomar algunos datos morfométricos, como es su aleta caudal, identificar el sexado, en qué estado de reproducción se encuentra. Y con ello pues nos vamos dando una serie de ideas o vamos tomando datos que nos van a servir para tomar decisiones de manejo de esta especie que también es muy importante para la reserva. En este ajolote encontramos que es un macho. También encontramos que la altura de la aleta tiene más o menos 13 milímetros y que el organismo carece de branquias. La mayoría de su fase activa de vida no permanece en el agua y usa branquias para respirar en el agua. Entonces, este organismo ya perdió las branquias, quiere decir que ya puede respirar aire y puede salir del arroyo. El ajolote siempre se va a reproducir en el agua, es un anfibio, es una característica que tienen los anfibios. Ellos hemos encontrado que los picos reproductivos son aproximadamente en julio y en noviembre. ¿Por qué? Porque hemos encontrado paquetes de huevecillos inmersos en sujetos a algunas de las plántulas que existen en el arroyo. Y bueno, eso lo hemos observado mediante el monitoreo. Lo que hace a esta especie tan sorprendente es su capacidad de regenerarse por sí misma, razón por la que este pequeño anfibio ha cautivado el interés de los investigadores. Podríamos decir que el ajolote supera las historias de ciencia ficción, pues si sufre una herida, regenera tanto las extremidades como la piel, los órganos y hasta partes del cerebro y de la espina dorsal. Miden apenas 115 milímetros, incluyendo su cola. Viven y se reproducen en pequeños arroyos que corren a través del bosque de Oyamel. Su único depredador solía ser la serpiente acuática, pero ahora no es el único ni el más peligroso. La caza furtiva es un gran problema, ya que se le atribuyen propiedades medicinales y a veces hasta mágicas, por su alto contenido de omega 3 y antioxidantes. En este punto se encuentra bien el agua. Esto, al par del ajolote, nos muestra que el ajolote, al ser un indicador biológico, nos quiere decir que el agua se encuentra en muy buena calidad. Si existiera mala calidad del agua, no encontraríamos el ajolote dentro de esos cuerpos de agua. Alrededor de estos bosques conviven comunidades como la de Angangueo y Zitácuaro. Sus habitantes han tenido que aprender a vivir de forma autosustentable, conservando el medio ambiente. Mis abuelos me llegaron a contar que pues cuando llegaban pues jugaban con ellas, las maltrataban, o sea, como que no tenía ningún sentido la monarca acá a arribar aquí a los bosques de Michoacán y el ganado se la comía. A través del tiempo se fue trabajando, vamos a decir, en el monte. La misma comunidad fue trabajando y talando y todo eso. Se fue disminuyendo. Después sucede en el tiempo que yo tengo razón de estar,
se vuelve a tomar la propuesta para volver a cuidar el monte, o sea, el bosque. Ahorita el bosque está cuidado, vamos a decir, desde el 99, está cuidado las 24 horas. Es como tener, pues, en una mesa a lo mejor cubierta ahí con un florero y que de repente se quitara, pues se desaparecería lo bonito, quedaría una mesa nada más ahí, la pura tabla, ¿verdad? No serviría de mucho. Pues aquí lo que de la idea del bosque es que tenemos que proteger todo esto, no solamente por la mariposa, por los seres humanos también, para que haya más agua, haya oxígeno y no se destruyan los cerros, porque si dejamos de acabar el bosque, esto sería un desierto y sería una tristeza que veríamos este bosque como un bosque fantasma. Entonces, por eso estamos protegiéndolo. El cultivo de la tierra constituye la práctica productiva más arraigada entre las comunidades de la zona. La gente que vive aquí vive de lo que está aquí, vive del bosque, vive de lo que se produce del bosque, de lo que ellos producen. Nosotros como institución, como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues nuestro objetivo es conservar el patrimonio natural de México. Suele ser un poco complejo lograr este equilibrio entre conservación y que la gente viva y pueda producir dentro de las áreas protegidas. Los ejidos reciben alrededor de 100,000 visitantes al año para ver las colonias de la monarca. El turismo es vital para ellos. Yo me llamo Eduvigis Martínez Hernández, nos dedicamos a hacer artesanías. Hacemos la rama de pino. Lo aprendimos a través de un muchacho que no era de aquí, o si era de aquí, no lo sé. Creo que sí era de aquí, pero él se fue también. Él es la que vino y a varias personas se lo enseñó. Y a través de eso, pues, fuimos aprendiendo, solo viéndolo o nos enseñaron. No compramos tablas así en grandes cantidades, no. Yo compro desperdicio o nos regalan desperdicio en ocasiones. Los que hacen mueble, más que nada las personas que hacen aquí mueble, porque hay gente que se dedica a hacer mueble y que pues a lo mejor lo van a quemar, entonces nosotros vamos para hacerles limpia de todo este material. Sí, vamos a hacer mariposas, vamos a imprimir y tú te vas al taller de la madera a hacer algo. O sea, antes, hace 27 años, la hacíamos toda a mano, todo lo trabajábamos a mano. Pasamos el rasero. Y hacemos la impresión. Y ya nos quedó la impresión de la mariposa. Somos bastantes personas que nos dedicamos a la artesanía.
Hay gente que no está así conocidamente que es artesano, pero que hace la artesanía y se va a venderla, por decir, a Valle de Bravo, a Zitácuaro. O sea, habemos mucha gente que nos dedicamos a esto. Entonces, de alguna manera es una muy buena entrada de dinero en cuanto oímos que ya viene la mariposa monarca. Pues la verdad sí cambió. Ya no sufrimos como sufríamos antes. ¿Y este de cómo? 15 pesos. 15 pesos. Sí. Este también. ¿Cuánto va a ser? La migración de la mariposa monarca y la gran biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca hacen de este lugar una de las 13 maravillas naturales de México. Es una experiencia diferente. Cuando lo hace uno por primera vez, el estar en una reserva, plantar un árbol y venir varias veces es algo que dan ganas de volverlo a repetir. Dicen que los buenos ejemplos se quieren repetir y cuando a mí me tocó por primera vez participar, cuando era estudiante me dieron ganas de involucrarme más. Entonces la cuestión es de que vengan por primera vez, después van a buscar ellos venir más. Pues me acuerdo mucho, por ejemplo, de la parte en la que las mariposas están perchadas, les empieza a pegar el sol y se caen todas, ¿no? De las ramas de los árboles y hacen un sonido bien padre, porque te quedas tranquilo y escuchas así el sonidito de los aleteos, ¿no? Entonces se caen así, padrísimo, y empiezan a volar, solamente que les dé el sol. A veces estoy diario aquí, vengo, visito las comunidades y no me acuerdo de lo maravilloso, ¿no? De respirar un aire más limpio, de ver el cielo despejado, ¿no? O de escuchar el canto de algunas aves, por ejemplo, cosas así. Trabajo como guía de turismo aquí en el Parado Turístico de Sierra Chincua. Actualmente somos guías, hacemos recorridos hacia la colonia de Mariposa Monarca. Dar información, como por ejemplo explicarles a las personas que de qué parte viene la mariposa monarca, cuánto hacen en el proceso de recorrido de allá para acá, a qué vienen aquí. Explicarles por qué es tan importante, por ejemplo, nosotros aquí proteger esta área, qué tanta importancia le ponemos nosotros en el desempeño en la comunidad, en conjunto con los niños, incluso en algunas ocasiones me ha tocado a mí capacitar a los niños, como por ejemplo a decirles una explicación para que al rato que los visitantes les pregunten, por ejemplo, qué come la mariposa, o de dónde viene, o cuánto tiempo van a hacer en el trayecto del recorrido, explicarles que hay miradores, que hay vegetación, que hay fauna, o sea. El que venga para acá, vea la naturaleza, vea los árboles, así como se ve ahorita maravilloso el cerro cubierto de nubes, es para mí una experiencia muy padre que ella lo esté viviendo ahorita. Entonces sí, quiero que vea lo de las mariposas de cerquita. En el 2008, la UNESCO reconoció la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca como Patrimonio Natural de la Humanidad, al considerarse único el fenómeno migratorio de esta especie.
convirtiendo a México en la nación de América Latina con más sitios en dicho listado y el quinto lugar a nivel mundial que cuenta con mayor biodiversidad en las áreas naturales protegidas. Hoy hay un futuro esperanzador para estas reservas. Con grandes esfuerzos comunes, se ha ido asegurando la conservación y protección de los sitios de hibernación y el arribo y permanencia de la mariposa durante el invierno para garantizar el fenómeno migratorio. México es un país donde la propiedad de la tierra es social y la base fundamental para poder lograrlo, esta conservación a largo plazo, es involucrando a los dueños de estos territorios, y en este caso son los ejidos y las comunidades. Ellos ya están comprendiendo la importancia que tiene la mariposa como fenómeno natural, pero también la importancia que tiene para ellos económicamente. Entonces, es conservar, sí, para mantener estas cuestiones ambientales y naturales, pero conservar también para ellos, para que ellos tengan un patrimonio y ellos sigan dejando esta actividad y sus conocimientos a sus generaciones que vienen, ¿no? A sus hijos, a sus nietos. Un ciclo más termina, y conforme pasan los primeros días de marzo, la inquietud en las congregaciones de mariposas alcanza el máximo, ya que están aptas para regresar al norte del continente. Los habitantes de la región se quedarán esperándolas un año más. Y los bosques de Oyamel se quedarán bajo el cuidado y vigilancia de gente comprometida con el trabajo en favor de la vida y dispuesta a luchar por resguardar esta reserva, que es orgullo de México.